hemos estado un poquito afectaditos ahí de la garganta, pero vamos a exponer la palabra y un testimonio poderoso. Levante la mano el que en algún momento ha estado enfermo o ha estado esperando un dictamen médico. Hace muchos años pastoreé una hermana allá en la zona de Guapiles, en Cariari, que fue donde comencé a servir al Señor como pastor. Y apenas un hermano llegaba a la iglesia con un dolor de algo, la hermana llegaba y le decía: ay, hermano, tenga cuidado porque eso puede ser un desgaste. Y le dolía el estómago: cuidado, hermano, eso puede ser un cangrejo. Cualquier cosa que un hermano dijera, la hermana le recetaba una enfermedad. Pero la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Quiero presentarles y bendecirlos. Saludos de parte de mi esposa, mi familia. Tengo una esposa nueva, no me malinterprete, es la misma, nada más que nueva. Mi nombre es Efraín Zúñiga. Quiero saludar a todos los que nos ven en cualquier rincón del planeta, del mundo. Los que estamos hoy acá, yo sé que van a ser bendecidos. Si hay enfermos, hoy van a salir sanos. Soy portador de milagros. Lo he visto en mi casa, lo he visto en mi esposa, lo vi en mi padre, lo vi en mi madre, lo he visto muchas veces lo he visto. En una ocasión, ahora que el pastor me daba testimonio de que hubieron calzas en estos días, recuerdo que invitamos a un pastor a predicar una cruzada de milagros, ya por los años 90 en Guapiles. Y dijo: pasen todos los que tienen las muelas afectadas y quieren que el Señor se las calce. Y una muchachita abrazó a mi hija mayor y le dijo: vamos, vamos. Y pasaron las dos. Y lo lindo que Dios hace para los que me están viendo y los que me están escuchando también, es que Dios es el mismo de los años 90. De hace muchos años Él seguirá siendo el mismo, de ayer, de hoy, de siempre y por todas las generaciones. Dios no tiene límites, Dios traspasa las fronteras, Dios traspasa las edades, Él traspasa todo. Y pasó mi hija mayor abrazada con la jovencita, y el hermano predicador tenía un foco en su mano y dijo: algún testigo que venga de por ahí, Y se acercó un hermano y agarró el foco y dijo: dígame cuántas muelas dañadas tienen estas muchachitas. Y así comenzó a pasar. La gente medio incrédulos. Es increíble que muchas veces hasta los mismos hermanos de las iglesias no creen en los milagros. Y muchos estaban allá sentados. Entonces el hermano retó a todos y le dijo: ¿cuántas muelas tiene esta jovencita dañadas? Y me abrió la boca como dentista, ¿verdad? El hermano ahí con el foco y dice: yo cuento 4. Y dijo el predicador: vea qué tremendo, hermano. Por eso es que yo predico a Jesús. Porque Él es capaz de hacer cualquier cosa. Dijo el hermano: tiene 4 muelas dañadas. ¿Tienen calza o no tienen calza? Ninguna tiene calza. Y el predicador le dijo a la jovencita que estaba a la par de mi hijo: ¿de qué quiere que se las calce el Señor? ¿De oro, de platino, de porcelana? Y la muchachita dijo: yo quiero que me ponga oro. Solo le puso la mano en su cabecita y le dijo: reciba su milagro, el milagro está hecho. La muchachita cayó tomada en el espíritu. Y mi hija comenzó a llorar. Y dijo mi hija: yo quiero también esos milagros. Pero ¿sabe qué era lo lindo? Que mi hija era hija de pastor. Y aquella muchachita venía de una familia que había servido a Dios hacía muchos años y se habían alejado. Y esa noche vino Jesús, su padre,
Toda su familia, una familia como de 11, vinieron a Jesús a través de ese milagro. Cuando la muchachita se levantó, le dijo el predicador al hermano: ¿puede abrir la boca? Le dijo a la muchachita: sí. Y le dijo el hermano con el foco en la mano, le dijo: ¿siguen las muelas dañadas? Hay 4 muelas calzadas. ¿Y con qué están calzadas? Dice: con oro. Gloria, aleluya. Denle un aplauso al Rey. Pudiera hablarle aquí de muchísimos milagros, pudiera hablarle de muchísimos, y a eso vengo, hablarle de lo maravilloso que es el Señor. Quiero que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 24, versículo 4, 5, 6 y 7. Mientras usted encuentra ahí en su Biblia, yo voy a leer para usted. Esta palabra dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales se eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Padre, en esta mañana oramos, Señor Jesús, tu palabra haya cabida en cada corazón, Señor. Dios, hoy aquí, Señor, o en algún lugar, algún rinconcito del planeta Tierra, Señor, alguien necesita esta palabra, Señor. Vamos a exponerla, vamos a hablar de tus maravillas y vamos a ver tu gloria, Señor. Vamos a ver tu magnificencia y tu poder. Hoy, Padre bendito, Señor, declaramos que los milagros por los cuales, Señor, hemos caminado contigo, hemos visto y seguiremos viendo aún más. Señor, bendice este momento tan especial en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo, hermanos, cuando, no sé, levante la mano los que nacieron en el Evangelio. Benditos los que nacieron en el Evangelio. Ahí se cumple el Salmo 1. Bienaventurados los que no se han sentado en sillas de escarnecedores. Pero vi muy pocas manos levantadas. Todos nosotros venimos de religiones diferentes, religiones tradicionales que nos han enseñado un montón de cosas. Muchas cosas buenas, muchas mentiras, muchas barbaridades, pero todos hemos tenido una religión. Y aunque me diga yo no iba a ninguna, pues tenía una religión personal, porque no tenía ninguna, entonces tenía una religión personal. Quiero contarles la historia de mi vida siendo muy joven. Siendo muy joven anhelaba como jugador en mis inicios de juventud allá por los años 80. Yo digo hoy en día, por la misericordia del Señor, llegué a uno de los equipos que hoy en día están en primera división en Costa Rica, el Santos de Guapiles. Ahí llegué yo a mis 16 años y comencé a soñar. Y comencé a decir: voy a hacer que mi apellido sea muy famoso, que salga de Costa Rica y que vaya mi apellido por Europa. Eso era lo que yo creía. Y siendo joven, jugué varios años ahí, luego me casé. Siendo joven, me casé. Y ahí yo pensé que iba a comenzar a cumplir mi sueño.
hacer mi sueño realidad. Y planeé juntamente con mi esposa, tener un hijo. Y yo decía, tiene que ser varón. Y en efecto, mi primer hijo era varón. Y yo ponía a mi esposa a patear la bola, y a ella no le gustaba el fútbol. El que le gustaba a mi esposa era yo, el fútbol no. Entonces yo la ponía para que aquel niño de aquel vientre comenzara a disfrutar, ya a deleitarse. Eso era lo que yo creía, que comenzara a contagiarse con el fútbol. Y comenzó el vientre de mi esposa a crecer, pero siempre hay un pero. Yo no conocía del Señor. Mi esposa ya era una mujer temerosa de Dios. Y comencé a soñar. Y yo era de esos tipos raros que aborrecía a los pastores. Los cristianos, me burlaba de ellos, me reía de ellos. Y mi esposa se agravó. Y en ese pueblo, el único vehículo que había era el de un pastor evangélico. Yo tuve que salir corriendo desesperado a buscar ese vehículo. Yo no me recordé quién era el del vehículo. Yo lo que necesitaba era un vehículo porque mi esposa y mi hijo estaban en riesgo. Y corrí, lo llevamos al hospital. La esposa del pastor me llevó, me fue hablando durante todo el camino, y yo le decía, ¿qué señora? ¿Por qué no se calla? Yo voy preocupado por mi esposa y por mi hijo. ¿Y por qué no se calla?, decía yo. Y mientras estaba esperando a mi esposa adentro, la esposa del pastor me hablaba y yo no prestaba atención. Y le dije a la esposa del pastor, usted puede irse para su casa y yo veo a ver qué me voy. Después no, me dice, yo aquí lo espero hasta que salga su esposa. Y me quedé ahí. Y veníamos para atrás, volvimos con mi esposa otra vez a la casa y venía hablando. Me invitaban a la iglesia y hasta mentiroso me había vuelto. Yo llegué un día después y nunca llegué. Se volvió a enfermar mi esposa, volví a correr, la pastora volvió a llevarme al hospital, me volvió a caer, no me cobraba ni un 5, me volvió a invitar a la iglesia y yo no iba a la iglesia. Ya para los 9 meses, mi esposa perdió el bebé. Y yo me enojé con Dios. Estaba revelado con Dios y ahora estaba peor, estaba más revelado con Dios. Me rebelé con Dios. Y yo decía, si Dios me amara, como dice esta señora, no se hubiera llevado a mi hijo. Pero la Biblia dice en el libro de Proverbios que del hombre son los pensamientos y las intenciones, y es Dios quien juzga las intenciones. Yo puedo hacer planes, pero nunca van a ser más grandes que los planes de Dios. Y pasó. Y volvimos a planear otro embarazo. Y volvió a quedar embarazada mi esposa. Y yo seguía con aquella terquedad y seguía pensando en lo mismo, de tener un hijo famoso. Y el Señor también se lo dio. Era una niña. Y volvimos a planear y volvió a quedar embarazada mi esposa. Y el Señor también se lo llevó a la hora del parto. Y yo seguía más rebelde. Y mi esposa me decía, cállese, Jehová Dios nos lo dio, Jehová Dios se lo dio. Hoy en día me recuerda los pasajes de Job.
Pero qué terco es el ser humano sin Dios. Yo seguía rebelado contra Dios. Y cada día me rebelaba más contra Dios. Estaba en mi juventud, estaba jugando en un equipo que todo el mundo quería llegar a jugar. Cada día me depravaba más en el licor, en la calle, en los deseos de la carne. Recuerdo que había un muchacho cristiano que me hablaba del Señor y me decía: pero valore a su esposa, valore a su esposa, valórela. Claro, yo la amo, le decía. Mentiras, no la amamos. Cuando hay infidelidad no hay amor, eso es mentira. Cuando yo voy a disfrutar con mis amigos, eso no es amor, eso es una mentira. Se fueron mis primeros 3 hijos con los cuales yo soñaba y con los cuales habíamos planeado tener con mi esposa. Habíamos preparado habitaciones para recibirlos. Esos eran mis planes. Y aquí comienza lo terrible y lo maravilloso. Después de los 3 hijos, viene un cáncer a mi esposa. Un cáncer terminal. Y ahí comenzó Dios a suavizar mi corazón. Dios comenzó a suavizar mi corazón. Mi esposa le dieron 3 meses de vida. 3 meses de vida le dieron a ella. Cuando mi esposa y yo convivíamos, yo lloraba de ver el estado de mi esposa y ella lloraba. En un día mi esposa entró en depresión y ella era cristiana, yo no. Mi esposa entró en depresión y me dijo: yo siento que Dios ya no me ama. Yo no había que hacer. Ya habíamos ido a los psicólogos y psicólogos, todos hermanos, que tratara a mi esposa y que tratara a mí. Y yo sin Dios, ¿qué podía hacer yo para ayudar a mi esposa con cáncer? Y mi esposa, recuerdo que yo en una de esas oraciones, yo dije: Señor, salva. Esa fue toda mi oración, a salvo. Era un pueblito donde todavía no había alumbrado público. Y de repente, como a la 1 de la mañana, mi esposa llorando y yo sin poder imponerle manos porque no tenía nada de Dios. Entonces yo solo le dije: Señor, salvo. Entró al cuarto de nosotros una luz resplandeciente. Entró al cuarto de nosotros e iluminó todo el cuarto con una luz brillante. Y mi esposa comenzó a llorar. Y le digo a mi esposa: aquí está su Dios. Oiga, no era el mío. Cambió mi esposa. Comenzó a llorar y le pidió perdón a Dios. Y yo seguía igual. Mientras nosotros nos íbamos para el trabajo, todas las mujeres de la congregación saben lo que estaban haciendo con mi esposa. El pastor en la congregación, 4 de la mañana salíamos al trabajo y se iban al templo en ayuno y oración. Y una mañana, en una administración, yo no estaba porque yo no era cristiano, no estaba. Mi esposa estaba de rodillas y el pastor comenzó a poner manos y puso las manos sobre mi esposa y le dijo: hermana, vaya al médico porque el Señor
acaba de sanarla. Yo no tenía recursos económicos. Mi cuñada mayor, con recursos económicos, le dio el tratamiento con los mejores médicos de Costa Rica. Llegamos al hospital, a la clínica, y le hicieron los exámenes. Desde la mañana el primer examen, otro examen y otro examen. Y Jesús había sacado el cáncer de mi esposa. Lo había desaparecido completamente. Recuerdo yo que yo era un poquillo vanidoso. Cuando yo jugaba fútbol, yo llegaba a la tienda de este equipo y yo le decía, se me quedaron los zapatos de hacer deporte, los guantes, porque yo era portero de fútbol. Entonces yo agarraba los mejores y el mejor calzado. Y recuerdo que después de que el Señor hizo eso en mi esposa, hoy en día me recuerdo de que Dios nos llama con cuerdas de amor. Así es Él. Por eso es que yo le sirvo a Él. Me alejé del fútbol sin aceptar a Cristo. Y llegaron a mi casa a ofrecerme, le damos esto y esto y esto y esto. Y le digo, si me pagan tanta cantidad de dinero, yo sigo jugando. Y me dijeron, usted está loco. Eso era lo que yo quería escuchar. Yo quería acercarme al Señor, pero no sabía cómo. Yo estaba muy resentido con Dios. Yo creía que Dios me había hecho daño al llevarse a mis primeros 3 hijos. Entonces, una tarde agarro mis tacos de fútbol y pasa un muchacho y se los tiro y le digo, tome, llévese eso. Y me dice, yo no puedo pagarle eso, muy caro. Yo no se los estoy vendiendo, se los estoy regalando. No juego más fútbol. Tenía 22 años, estaba comenzando mi carrera deportiva. Y se lo llevó. Mi esposa sana del cáncer. Ok, volvemos donde el especialista. Y el especialista nos dice que no podemos tener hijos. Porque si mi esposa vuelve a quedar embarazada después de la sanidad, muere mi esposa, muere la criatura, mueren los 2 juntos. Entonces yo le presento una opción a mi esposa: adoptemos un niño varón. Y me dijo mi esposa, no. Mi esposa me señaló y me dijo, de este vientre yo voy a alzar un hijo mío. Aleluya, gloria a Dios. Y mi esposa, después de todos sus dictámenes y la sanidad del cáncer, mi esposa viene y queda embarazada. Quedó embarazada. Y ahí está el fruto. Mi hija tiene 35 años y después de que no podíamos tener hijos, me dio 2 nietos. Luego Dios me dio otra hija y tengo 2 nietos más, tengo 4, los cuales disfruto muchísimo. Después de que la ciencia me dijo que no podía tener hijos con mi esposa. Tengo 2 y 4 nietos. Pero eso no termina ahí. Mi esposa siempre agarrada de la mano del Señor. Cuando yo andaba depravado, ella siempre me dijo, porque antes de llegar a Cristo ya éramos casados,
Me dijo, por el amor que yo le tengo a usted, oro por usted, pero no voy a dejar de orar hasta verlo sirviéndole al Señor y predicando la palabra. ¿Y sabe cuál era mi expresión? Usted está loca. Usted está loca. Nunca. ¿Qué voy a andar yo haciendo esos ridículos? Cuando el Señor sanó a mi esposa de cáncer, yo no tuve más que hacer. Dije, en realidad Dios me ama. Y me fui en la sala de mi casa. Escuche por favor, preste atención a esto. Mi hija tenía casi 4 años, mi hija mayor. Cuando el pastor que me había ayudado, donde iba mi esposa, el cual sabía que yo tenía un gran rencor sobre él, llegó un día a mi casa con un hermano de la iglesia. Recuerdo que ese día yo tenía unos tacos aquí en el hombro y en eso veo que se parquea el pastor en el carro y con el otro hermano y se va. Y digo yo, ya vienen a quitarme el tiempo estos vagos. Esa fue mi expresión. Y cuando ellos llegaron a la puerta de mi casa, le digo, pasen adelante, siéntese, pónganse cómodos, mi esposa los va a atender. Mi esposa era de la iglesia, mi esposa no ocupaba el consejo en ese momento, era yo el que ocupaba el consejo. ¿Saben cuánto tiempo teníamos ya con mi esposa de estar separados? Año y 3 meses. En la misma casa estábamos juntos por mi hija. La gente nos veía como un matrimonio, pero no lo éramos en realidad. Mi esposa en su cuarto con la niña y yo en otro cuarto. Ella me hacía todo lo que la esposa hace sirviendo su comida, su ropita y todo, pero separados. Me dice el pastor, Efraín, deme 5 minutos, nada más, yo sé que usted está precisado. Sí, le digo, sea rápido, sea breve. Me dice, no necesito mucho tiempo. El pastor sacó la Biblia, abrió la Biblia, y yo esperando que me dijera lo que me iba a decir. Mi esposa y yo nada más hablábamos, y cuando hablábamos era para discutir y pelear. Esas eran nuestras conversaciones, porque yo me había desordenado por completo, aún viendo el milagro que Dios había hecho con mi esposa. Cuando el pastor abrió su Biblia, me dijo, ¿usted ama a esa mujer que está ahí en la cocina? Le dije yo, sí, claro, es mi esposa. Y me dice, ¿esa niña que está ahí, usted la ama? Sí, claro, es mi hija. Nunca esperé la expresión de ese pastor. Él sabía que yo lo podía agredir y me señaló, disculpe hermano, que lo señale, así, cara a cara conmigo, me puso el dedo en el pecho y me dijo, nunca he visto un hombre tan hipócrita como usted. Ahí en mi casa, en la sala de mi casa, en mi propia cara, el pastor me está diciendo, hipócrita. Yo cerré mis ojos y acuñé mi mano y el Espíritu Santo comenzó a operar en mi corazón en ese momento. Y me dijo, hipócrita, por segunda vez. Vea lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya no serán más dos, sino una sola carne. Y si usted, que cada vez que él llegaba, yo le decía, yo prefiero dejar a mi esposa antes que dejar el fútbol y la calle. Eso le decía yo al pastor delante de mi esposa. Por lo tanto, ¿cómo va a decir usted
usted semejante barbaridad? Me dice el pastor. Usted es un hipócrita, usted no ama ni a su niña ni a su esposa. Y mi esposa estaba calladita, yo la oí en la cocina orando. Y yo agaché la cabeza con ganas de darle un puñetazo al pastor, y el Espíritu comenzó a revolcarme dentro de mí. Y yo, en lugar de lanzar mi mano, comencé a llorar. Comencé a llorar. Comencé a llorar. Qué lindo es Dios. El pastor me puso la mano en el hombro y me dijo: don Efraín, si mi consejo le sirve de algo, lo espero hoy en la noche en la iglesia. Se fue. Calculo que no fueron ni 5 minutos. Que trató el Espíritu Santo de Dios conmigo, no el pastor. Y yo lloré. Y sale mi esposa de la cocina, ellos se fueron y me dice mi esposa: casi le pega el pastor, me dijo. Y le dije: yo era un hombre soberbio y arrogante, enseñado por mi padre que el hombre tenía que tener 7 mujeres y la mujer tenía que estar en la casa. Así fui enseñado yo, machista. Ahí estaba yo llorando como un niño, quebrantado por Dios, en la sala de mi casa. Y le dije a mi esposa: sí, casi me pega, pero con la palabra de Dios, porque abrió la Biblia y me la dio. Y yo lloré, eran las 4:30, eran las 5:30, yo no paraba de llorar. Y me voy a meter al cuarto. Porque los cuartos tenían 30 centímetros menos de altura que la sala y la cocina, y yo doy el pie abajo y me recibe mi hija de casi 4 años, y le digo a mi niña, mi amor, hay un camino, una niña criada en el Evangelio. Esto fue tremendo. Me dice: sí, papi, Dios. Yo le dije en ese momento a mi hija: ese camino voy a tomar hoy. Desde entonces, antes de que fueran las 6 de la tarde, yo le dije a mi esposa: alísteme ropa. ¿Y para dónde va ahora? Le dije: alísteme ropa nada más, pero yo llorando todavía. Me alistó ropa. Me dice: ¿para dónde va? Voy a ir a la iglesia con usted. Aleluya. Voy a ir a la iglesia. Aleluya. Me fui para la iglesia, al templo. Me senté a medias bancas y no paraba de llorar. Y yo no paraba de llorar. Imagínense toda la carga de pecados que había dentro de mí. Y cuando el pastor iba a hacer el llamado al altar, yo levanté mi mano y le dije: pastor, permítame, yo quiero entregarme hoy a Cristo. Gloria a Dios. Oró por mí. Y sí le dije a mi esposa: yo no quiero ser el más del montón. Yo no quiero ser un fariseo. Yo quiero servir a Dios. Aleluya. A los 15 años comencé a caminar con el pastor, evangelizando, visitando obras nuevas. A los 2 años ya yo era el pastor de la iglesia. Gloria a Dios, santo. El pastor me dijo: usted, Dios lo llamó como pastor. Y desde hace 30 y resto de años que le sirvo al Señor. Gloria a Dios. Pero mi vida está llena de milagros. Porque mi esposa fue sana de cáncer. Luego tenemos 2 hijas. Y luego viene otra enfermedad de mi esposa: úlcera varicosa. La úlcera varicosa
no tiene cura. Las operan, pero por una emoción, por una tristeza, por algo, vuelven a reventar. Si el Señor algún día me lo permite traer a mi esposa para testimonio, para que vean cómo está mi esposa, sus piernas marcadas desde aquí hasta abajo, los huecos que se le hacían de úlceras varicosas. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta de mi esposa? Que cuando le dieron el primer tratamiento para el cáncer, una gran bolsa de pastillas y medicamentos, mi esposa delante mío le dijo al doctor: doctor, yo no soy gallina, yo no me voy a tomar esas pastillas, tengo un Dios que todo lo puede. Cuando era cristiano, y le dijo: guárdeselas, ahórreselas para otro. Y el doctor le dijo: señora, pero no sea tan cabezona, tiene que tomarse tratamiento cada semana, tiene que estar aquí. Y no hizo caso, mi esposa. No se tomó un solo tratamiento. El tratamiento de mi esposa para ver la gloria de Dios fue la oración, el ayuno. Aleluya. Ese fue el resultado. Cuando vienen las úlceras varicosas, igual el tratamiento y todo esto, y mi esposa ya, y si yo estaba en el Señor, me dice: no voy a tomar ningún tratamiento. 6 meses de sufrimiento, con fiebres, con los pies inflamados. Mi esposa lloraba y decía a mi esposa: el Señor me va a sanar. Y lo lindo del Señor, una mañana que amanecimos, mi esposa se levantó y no se fijó en sus piernas. Yo me fui para el trabajo, y cuando yo llego del trabajo, llego a la casa y mi esposa se levanta de nada, no para provocarme, sino para testificar. Se levantó de nada y me enseñó las piernas. No tenía una sola llaga. El Señor la había vuelto a sanar de úlceras varicosas. Y luego viene otro problema en mi esposa, un problema en el corazón. Aparece con un problema en el corazón. Y viene otra vez el tratamiento y dice mi esposa: no voy a tomar tratamiento. Y el Señor sana su corazón. Y luego viene otro problema en un pulmón, donde le aparece una mancha grande en un pulmón a mi esposa, y comienzan los doctores a decir que posiblemente es un cáncer, que hay un tumor ahí, y comienzan a decir un montón de cosas, porque ellos son preparados para eso. Pero el que nos formó a nosotros se llama Jehová de los ejércitos, dice así en su palabra: yo te formé en el vientre de tu madre sin que te faltara un solo miembro. ¿Cómo nos formó? Perfectos, como formó a Adán y a Eva en el vientre de nuestra madre. Y vamos otra vez a otra cita, pero sin tomar tratamiento. Los médicos pensaban que ella tomaba tratamientos, y cuando llega el tratamiento le hacen otra vez el ultrasonido, placa, había desaparecido. Otra vez. Quiero terminar con este testimonio, el testimonio de mi papá. Mi papá cae al hospital con cáncer terminal. Mi papá había botado el cabello, las cejas, las pestañas, las uñas, estaba amarillo. Y yo no podía hablarle a mi papá de la palabra del Señor, porque se empuñaba el puño para darme. Pero ya mi papá en el Calderón Guardia, ya en agonía, fui a verlo, entré con mi Biblia, le di un beso en la mejilla y le dije: papi, no le voy a hablar de Dios, te regalo mi Biblia, aquí está. Y me fui. Cuando yo me fui, mi padre abrió la escritura y dice que Jesús
bajó de una barca y vio a un leproso. Y Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? El leproso le dijo: quiero. Jesús extendió la mano, le tocó y le sanó. Y mi papá leyó eso y se fue para la capilla del Calderón Guardia. Se puso de rodillas y dijo: Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Mi papá cayó al suelo, dice que como unos 40 minutos. Pero oiga lo que le sucedió. Mi papá dice que le pusieron una mano que le atravesaba desde la sien derecha hasta la sien izquierda. Y mi padre dijo: no, esto es una persona de color. Pero mi padre volvió a ver que no hay nadie. Pero la mano ahí estaba. Y dijo: este es Jesús. Mi papá cayó al suelo y lo volvió. El día siguiente lo tenían en 2 días de ayuno. El doctor famoso Longino Soto lo operaba. Mi papá estaba amarillo. El día lunes lo operaban. Y le dijo el doctor Longino Soto: don Edwin, no sé qué pasa. No sé. Pero usted está rosado y lo veo alegre. No lo voy a operar. Lo llevaron otra vez a hacerle las pruebas y los exámenes y el cáncer había desaparecido. Mi papá, como era un hombre terco, hacía muchos años había tenido un accidente en la Bananera, se golpeó una pierna y de ahí se le desarrolló el cáncer y se le fue hasta todo el estómago. Y ese día que él oró en el hospital, el Señor lo sanó. Eso lo digo. Quisiera darles muchos más testimonios, pero yo sé que hay gente que necesita que Dios haga lo mismo que hizo con mi esposa y con mi padre. Que Dios haga lo mismo con ellos también. Que Dios los sane, que Dios los limpie. La Biblia nos dice en el libro de San Juan capítulo 8 versículo 32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Libres de condenación. Pero después vienen muchas cosas. Vienen muchas cosas a la vida de nosotros. Por eso aquí la palabra dice, el versículo 6 del capítulo que leímos, Jeremías dice: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Qué hizo Dios para que yo me volviera a Él? Si yo hubiese seguido criando a mis hijos al estilo de vida, quizás no sería hoy en día un predicador. ¿Cómo estaría mi familia? Mis hijos no se perdieron porque eran como ángeles. El que estaba perdido era yo. Dios nos llama de muchas formas. El ser humano, Dios tiene que tratar con él para que se acerque a él. La Biblia dice que nos llama con cuerdas de amor. Pero el ser humano no quiere entender cómo acercarse a Dios. Pero también el Señor nos llama con su infinita misericordia. Y lo hizo conmigo. Y lo hizo conmigo. Por eso yo hoy testifico de los milagros del Señor. De los milagros del Señor, de lo que Él puede hacer, de lo que Él está dispuesto a hacer. Yo quisiera orar en esta mañana, para aquellas personas que me están viendo, por los que están acá. Si hay alguno que está enfermo, que levante su mano. Y si no hay enfermos, gloria a Dios. Pero yo sé que en algún rincón por ahí hay alguien que necesita
un toque del Señor. No me digan, póngase de pie nada más los que levantaron su manita. Póngase de pie, por favor. Una vez un hombre me dijo que nosotros los evangélicos éramos timadores. Y lo invité a una cruzada de milagros. Y precisamente ese hombre se paró a la par de una hermana de 80 y resto de años que no veía nada, la llevaban de la mano. Y comenzamos a lanzar una palabra de sanidad. Él es maravilloso. Ahí estaba ese hombre. Y cuando comenzamos a orar por los enfermos, aquella mujer, que el Señor en ese momento le abrió los ojos, al primero que vio ahí era a mi padre, que decía que nosotros mentimos con los milagros. Y le dijo, puedo ver, y lo tocó. Así que si hay alguien que necesite milagros, hoy vamos a orar por milagros. En cualquier parte donde se encuentre, vamos a orar por milagros. Incline su rostro ahí donde está. Incline su rostro ahí donde está y vamos a orar por milagros. Pero el mayor de los milagros es cuando conocemos a Jesús, cuando Él sana nuestra alma, cuando Él sana nuestro ser interior, que es el que está más contaminado. Oremos. Padre, en esta mañana oramos, Señor. Llámese como se llame la enfermedad, en el nombre de Jesús le enviamos una palabra de sanidad, la desarraigamos en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, y sean limpios los cuerpos ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra, Señor, hoy es enviada sobre los cuerpos enfermos, sean libres, sean sanos, sean restaurados de cualquier enfermedad que haya ahora en su cuerpo, sea quitado por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias te doy por los milagros que estás haciendo en este momento, Señor. Yo sé, yo puedo sentir en mi espíritu que están sucediendo milagros en este momento, Señor. Están sucediendo milagros en este momento, Señor. Gracias por los milagros, Jesús. Gracias, Señor Jesús.